Y ahora sí algunas preguntitas de luz. De pronto las de puramente hablando de luz son un poco más rebuscadas, es decir, son un poco complejas porque son normalmente la modelación que hacen de preguntas de luz, todas las direccionan a óptica. Lentes, espejos, difracción, refracción, son las que se encuentran. Entonces, encontrar preguntitas muy a la característica de la luz, del movimiento de la luz, es un poco complicado. Los que no han podido tomar pantallazo me escriben al correo y yo les mando la pregunta por correo, por favor, Catalina. Es mi traje de hacerme invisible, sino que todavía no está funcionando muy bien, entonces tengo que hacer algunos ajustes. Miremos esta. Curiosa, fuera de lo común y realmente demasiada información para una sola pregunta, pero bueno. En ese caso se disgregan dos preguntas, sino que una de las preguntas no tiene nada que ver con óptica. Eso es lo que deben tener cuidado ahora. En las preguntas que está haciendo ahorita el ITFES, normalmente venía como una situación y una vez disgregaba dos o tres preguntas de una misma temática. Ahorita una situación puede tener dos o tres preguntas, pero de temáticas muy distintas. Ejemplo, la segunda pregunta que da de este contexto hablaba era de presión del agua, hidrodinámica, hidrostática y óptica. Entonces son dos cosas ahí como difíciles. Tomen en cuenta la situación. Aleja, el correo mientras responden es física sin tilde @ puntaje nacional, todo pegado y en minúscula, .co. Tengan en cuenta este tipo de preguntas, recordar o hacer un efecto memorístico de que realmente de lo que me está hablando ahí sí se habla como teoría del comportamiento de las ondas: refracción, reflexión, dispersación, absorción. Entonces miren a ver entre todas esas cuatro cuál se presenta y cuáles no se presentan. Es la misma situación que se presenta cuando hay niebla. Entonces, no sé si en sus respectivos sitios de vivienda hayan experimentado una noche o una mañana con niebla, que uno no ve más allá de cierto punto. La luz no pasa más allá de cierto punto. Eso es porque en el ambiente los cristales de agua del ambiente se cristalizan y se vuelve una nube. Entonces, si es cristal, se cristalizan, la luz no pasa con facilidad. Logra pasar, pero algo sucede. En los sitios de alta temperatura, la bruma o niebla, solo en las muy temprano en la mañana es fácil de tomar. De resto no. Entonces, miremos lo que sucede acá. Se emite un haz de luz, digamos que el haz de luz se emite en este sentido. Si no hubiese obstáculos, si el agua fuera pura, posiblemente la luz también sufriría
una variación en la percepción. ¿Por qué? Porque está cambiando en un medio, de la fuente emisora a el agua. Entonces tengan en cuenta que en el agua el haz de luz cambia su velocidad. Entonces lo primero. Lo segundo es que al estar a mucha profundidad, el agua es muy turbia. Entonces primero está a baja temperatura. Al estar en muy baja temperatura, el agua tiene cristales de hielo ya. Muy minúsculos, pero tiene cristales de hielo. Entonces, cada vez que la luz, por insignificante o microscópico que sea el cristal o el obstáculo en el que choca, va perdiendo un poco de energía. Entonces, hace que la luz vaya cambiando. Entonces, aquí lo que se presenta es un fenómeno primero, cada vez que choca con los obstáculos, de reflexión. Cada vez que refleja un poco de la luz, de la energía que lleva, pues va perdiendo energía en la emisión. Y por último, en la refracción, al variar su velocidad y variar su dirección, hace que también se pierda la cantidad de energía perdiendo intensidad. Pues la respuesta es refracción y reflexión. No hablamos de dispersación de la luz. ¿Por qué la luz no se dispersa? Porque las partículas que la conforman no se separan en otras partículas, que es el término de dispersión en física. Y absorción se presenta cuando un haz de luz choca con una superficie totalmente negra, no oscura. Negro y oscuro, por más de que parezcan lo mismo, son totalmente distintos. Oscuridad es ausencia de luz. Color oscuro o negro es ausencia de color. ¿Por qué hay ausencia de color? Porque los colores se presentan cuando la luz toca ese tipo de color y no refleja nada. En esa situación, toda la luz la está absorbiendo. Entonces, ¿es posible que la luz sea dispersada? No, pero sí es posible que la luz sea absorbida. En esta situación específica no, pero sí se puede presentar. Entonces la respuesta la B. Refracción el prisma. ¿Por qué? Porque la luz cambia de dirección. Y al cambiar de dirección cambia su frecuencia. El problema es que la onda de luz se comporta, es tan absoluta y percibe tanta energía que es muy difícil darle una característica a partir de cómo se mueve una onda en el agua. Uno. Dos, la onda de luz es un tipo de onda electromagnética, no necesita medio de propagación, por lo cual se puede comportar de maneras distintas a las ondas mecánicas, como una onda generada en el agua o el sonido. Entonces se comporta muy absoluto sin tener en cuenta el medio para ese tipo de situaciones. Esa. ¿Por qué se refleja CDPI? Un poco de letras. Entonces se alcanza a presentar reflexión porque dentro del agua hay una cantidad de partículas que hacen que la luz choque e indirectamente cambie parte de la energía que transporta, cambie de dirección. Es como si fuese disminuyendo la cantidad de energía. Si la energía que transporta el haz de luz no disminuyera, la onda se propagaría infinitamente y se percibiría infinitamente. El dibujo no tiene ninguna relación en la pregunta. ¿Qué es lo que sucede? Que esta onda de acá, o esta relación de la onda que tienen acá, es esta partecita. El robot emite una onda hacia un centro de control en tierra. Esta es la onda del centro de control, no la onda de sonido que emite. No la onda de luz que emite, perdón. Se refracta porque cambia de medio, Brian. Entonces la luz refracta cada vez que cambia de medio. Y en ese caso asumimos que la luz se propaga en principio en el vacío antes de salir al agua y propagarse en ella.
Entonces hay que imaginar que un instante muy pequeño antes de salir al agua, entonces la fuente emisora no está en contacto con el agua. Entonces hay una cavidad donde se genera la luz. Después de que pasa del lente protector de la fuente emisora, cambia al medio de agua. Entonces, en pocas palabras, hay aire y pasa al agua. Agua de mar a una alta presión, a mayor presión, mayor salinidad del agua, y a mayor salinidad del agua, mayor densidad. Eso hace que cambie mucho las características del aire al agua. En pocas palabras, no es infinito, Jefferson, no es que la luz se propague infinitamente en el vacío, sino que tiene una velocidad tal que las distancias a las que logra llegar son muy difíciles de calcular desde la realidad humana. Entonces podríamos asumir que sí, que en el vacío la luz casi que se propaga en forma infinita. No sé si han escuchado la teoría de que realmente nosotros vemos el pasado. Cada vez que vemos una estrella, estamos viendo el pasado de la estrella, no la realidad de la estrella. Porque están a tal distancia las estrellas de la Tierra que el tiempo que tarda en recorrer la luz puede llegar a ser hasta de 100 o 1000 años, es decir, nosotros estamos viendo la luz que genera una estrella o que generó una estrella hace 1000 años. Muy posiblemente hay estrellas que estamos viendo que ya desaparecieron hace mucho tiempo. Entonces eso es por la gran distancia que hay en el espacio entre las cosas. Entonces, y si la luz viaja a tales distancias, es casi que poder definir que es infinita. Pero debido a que es un cuerpo físico que se mueve a una velocidad definida, tiene que haber un punto en que la energía se pierde, pero es muy difícil calcularlo, entonces podemos decir que es infinito ese proceso. Sí, los datos exactos son adivinando, pero exactos hay ya gente que los ha calculado. Aquí me dicen que 100.000 años de diferencia. Dependiendo las estrellas, yo creo que es un dato muy aproximado, precisamente por la velocidad de la luz. La luz es muy rápida, entonces recorre una gran distancia en muy poco tiempo. ¿No me veo bien yo? Sí, yo sé que no me veo bien por esto. Entonces, la pregunta que les hacen acá, bueno, en esta situación, dos rayos de luz roja. ¿Qué tiene este cuento de la luz roja? ¿Por qué los láseres son rojos? O muchas características son rojos. Resulta y pasa que el espectro cromático, o los colores, el arcoíris, el espectro cromático, está dividido en colores de baja frecuencia y colores de alta frecuencia. La luz roja está en la zona de alta frecuencia de emisión y la luz azul está direccionada hacia la zona de baja frecuencia, es decir, los colores rojos o la luz roja tiene mayor frecuencia que la luz azul. Como dato extra, que ahí no les va a servir para nada, pero como dato extra. Ahora aquí les dicen, tal es que uno tiene mayor índice de refracción que el otro. Entonces, índice de refracción 1 es mayor que el índice de refracción 2. Quiere decir que la luz se mueve con mayor dificultad en esta situación, en el material 1 que en el material 2. ¿Cómo lo saben? Miren, es como si fuera una barrera. Entre más parecida la dirección de la luz sea en el medio respecto al origen, a la incidencia, más fácil se mueve, es decir, menor su índice de refracción. Si se dan cuenta, este cambió mucho, se frenó mucho la descripción del movimiento. ¿Cómo afecta eso? Entonces, tienen longitud de onda, frecuencia y velocidad de propagación. Y respectivamente podemos afirmar. Lo primero que debemos deducir es la velocidad de propagación. Este cambio en la dirección es porque hay una variación de la velocidad de propagación. A mayor índice de refracción, menor velocidad de propagación en ese material. Quiere decir que la velocidad de propagación de 1 es menor que la velocidad de propagación de 2. Aquí me dice que la velocidad de 1 es mayor que 2, no me sirve.
Velocidad de 1 menor que 2, esta sirve. Velocidad de 1 menor que 2, esta sirve. Entonces ya solo con esa información descartamos A y D. ¿Cuántos habrán dicho A y D para que ya se descarten? Ahora B y C. B y C. Frecuencias iguales o frecuencias distintas. Yo les hago una pregunta. Cuando la luz roja incide en un acuario, en el agua, en un cristal, ¿deja de ser roja? Si deja de ser roja es porque hay una variación en la frecuencia. Y eso se presenta si aquí me dijeran que uno de estos materiales polariza la luz que se está definiendo o tiene algún tipo de color, pero en este caso como no hay un tipo de color, la frecuencia de emisión debería mantenerse porque se mantiene el mismo color, podría ser una deducción, tengamos eso en cuenta. Ahora, en este caso me dice que la longitud de 1 es menor que la longitud de 2. ¿Cómo relacionamos eso para la situación? Tengan en cuenta que aquí no aplica las características que se mantienen en las ondas mecánicas. Aquí yo no digo que si hay variación de la longitud de la onda, es porque la frecuencia aumentó o disminuyó. En este caso, como la luz no cambia su color, la frecuencia se mantiene igual, lo que hace que las longitudes de onda puedan sufrir variación sin que la frecuencia de emisión sufra una variación específica. Entonces la respuesta es la B en esa situación. La cámara marea, pero miramos a ver qué podemos hacer. Pues analícenlo y ya me preguntan. Pues vamos mirando la siguiente pregunta mientras yo intento hacer algo con la... Ah, sí. Listo. Creo que ya ahí mejoró un poquito. No vuelvo a traer camisas a rayas. Listo. Felipe, recuerde que eso hablábamos era de las ondas mecánicas. En las ondas mecánicas sí se encuentra la relación, pero en la luz es tan variable, tan absoluta, que es muy difícil encontrar la correlación. Es decir, en este caso es válido, y bueno, en ese caso iba a cometer una situación ahí para darles posibilidades. Cualquiera de las dos podría ser, porque realmente en este experimento yo no puedo, solo con la variación del índice y la dirección, yo no puedo definir si hay una variación de la frecuencia. Entonces, para el caso del análisis que hicieron, puede ser válido B o C. Entonces, para ustedes. Entonces, ahí es un error en la conjugación de la pregunta, porque no hay verificación. Sería distinto cuando la luz sale, un observador ve que la luz durante el material se ve naranja o ve que la luz durante el material se ve más oscura. Al cambiar esa variación, yo ya tengo claro que ese color de emisión es porque hubo una variación en la frecuencia. Entonces, si eligieron B o C, puede ser válido porque realmente el análisis que tienen que hacer es desde acá de la velocidad y a partir de ahí encontrar una respuesta válida. No, a mayor índice de refracción hay menor velocidad de propagación. Transmite es que la luz se mueve por ese material. Ah, ya sé, sí, transmite. ¿Qué pasa la luz? La luz se transmite cuando pasa a través de un cristal. La luz cuando pasa, digamos, a través de un cristal que no es transparente,
refleja una parte y deja que se transmita la otra. Está bastante fuerte. CCC, morada y morada, A, roja y azul. Hay que tener en cuenta que el punto de incidencia es exactamente el mismo. Entonces, lo que no dice la pregunta es que el haz de luz reflejado y el haz de luz que se transmite, uno se sobrepone con el otro. Entonces se vuelven un solo haz de luz. Ah, bueno, Andrés tiene claras las opciones de respuesta, A, B, C y D. En ese caso el instinto es válido. ¿Por qué? Porque al sobreponerse luz roja y luz azul, por más de que lo que no dicen es que no es el mismo morado, va a percibir el detector 1 una luz morada con una tendencia hacia el rojo, una luz morada rojiza, y el detector 2 va a detectar una luz morada azulosa. ¿Por qué? Porque hay una mayor energía que se refleja de cada uno de los valores. Entonces aquí se reflejaría una luz de mayor intensidad roja y se combina con 40% de una luz azul. Entonces aquí tendríamos 60% de rojo y 40% de azul. Mientras aquí tendríamos 60% de azul y 40% de rojo, asumiendo que aquí este haz de luz es la continuidad y se sobreponen en la misma situación. Si no estuvieran en la misma posición, podrían detectarse en distintos valores, pero en este caso sí la corazonada o el instinto que tuvieron es válido. Ni en 1000 años. Lo que sucede es que ese tipo de preguntas que son tan simples, lo hacen dudar a uno. No van a decir, bueno, eso sucede si yo mezclo pintura roja y azul, pero ¿cómo va a presentarse con la luz? La luz se presenta exactamente lo mismo. Hay un experimento muy simple que se llama disco de Newton, y es un disco circular que tiene dividido en los espectros cromáticos, en los colores del arco iris. Si eso se pone a girar a una gran velocidad, a una suficiente velocidad, el disco se ve blanco, porque recuerden que cuando se mezclan las luces de distintos colores, el color que queda es blanco. Entonces es exactamente la misma situación. Sí, por eso es la diferencia de la luz. Y por eso es el manejo del LED. El lente LED, si ustedes ven una pancarta que tiene muchos colores y es LED, ustedes van a mirar que ya solo prende en azul en colores primarios o los colores básicos del espectro cromático. ¿Y cómo logra tener toda la gama de colores? Definiendo el porcentaje de colores que tiene, definiendo el porcentaje de mayor color rojo que azul, pues se tiene una tonalidad. Si los porcentajes de luces prendidas son iguales rojos y azules, tiene otra tonalidad y sucesivamente. No, tengan en cuenta que la emisión de la luz son dos situaciones en el cristal. El láser azul refleja el 60% acá
y el láser rojo pasa al otro lado del 40%. En la parte de arriba es al revés, el láser rojo refleja el 60% y el azul transmite el 40%. Entonces, no, sí son morados ambos, pero no con la misma, no sé, coloración, podríamos definirlo. Se me ha perdido el curso. Vader no se ven, ya lo corregimos. Listo, creo que ahí ya mejora la posición. Catalina, en un lado el azul es más débil que el rojo y en el otro lado el rojo es más débil que el azul. Tengan en cuenta que el que refleja es de mayor porcentaje que el que refracta y los dos se reflejan y los dos se refractan. Sí, estoy viendo otro computador y sí se ve. Sí, claro. Sí, de pronto había un corte en el otro lado. Ah, ya sé. Creo que ahora sí. Ah, ya. Soy yo el que no dejo ver, no es la pregunta. Ya, ahí. Es que como me veo en espejo y tengo unos pequeños problemas de lateralidad. Tengan en cuenta antes de que esto aquí no es que haya un solo haz de luz, pues un haz de luz y otro, entonces como tienen la misma trayectoria, solo esquematizan uno solo de los haces de luz, pero en este caso vienen dos. Entonces tengan en cuenta, perdón, tengan en cuenta la característica de esta gráfica que les dice a menor longitud de onda, mayor índice de refracción. ¿Sí ven? El que tenga mayor índice de refracción, el que muestre una mayor refractabilidad, porque en este caso no es que todos los haces de luz se refracten en la misma característica, sino varían dependiendo de la longitud de onda, es el que es. Entonces, analicen cuál de las situaciones muestra que uno de las es de mayor refracción, A, B, C o D.
Entonces recuerden que entre más cercano a este eje es porque sufre mayor refracción. Entonces aquí lo dice, 1 y 1. ¿Sí ven? Y el 6, que es el de 6 por 10 a la 7, verifica uno qué valor tiene. En este caso es muy cercano a 2. ¿Por qué 2 es el valor primario? Porque es que 2 es el valor de refracción del aire. Entonces, no supera a 2. Si fuese casi igual a 2, entonces mantendría una dirección muy parecida. Si queda en este cuadrante de acá es porque el índice de refracción es menor a 2. A 2. Entonces quiere decir que esta puede ser válida por el 2, solo analizando el 2. Esta no puede ser válida, esta sí puede ser válida y esta no puede ser válida. ¿Por qué? Porque 2 queda abajo. Ahora lo que hay que mirar es cuál se afecta más. La 1 se comporta como si tuviera mayor índice de refracción, entonces debe estar más cercana al eje de simetría, es esta. ¿Qué es esta? Entonces la respuesta es tienen que tener en cuenta los valores que le provee esta gráfica. Si no los toman en cuenta van a tener problemas. Bien, es decir, varios lo hicieron muy importante. Catalina, ¿qué es lo que sucede en este caso? Entonces le dicen, bueno, por más de que es el mismo material, dependiendo la longitud de onda, ellos se van a comportar los haces de luz como si el índice de refracción en ese mismo material fuera distinto para cada uno. Entonces, si la longitud de onda es esta, muy pequeña, el índice de refracción es muy alto. Quiere decir que el haz de luz va a acercarse mucho al eje vertical. Entonces puede ser uno, puede ser este también bien esquematizado. ¿Sí ven? Porque está muy cercano. Porque ahora lo que hay que hacer es este también, porque se está acercando, menos este, porque queda lejos del eje. Ahora hay que hacer las características del 2. El 2 me dice que a longitudes muy grandes, el de 6, el valor es muy cercano a 2. 2 es el índice de refracción del aire. Este alcanza a ser mayor, pero sin ser igual a 1. ¿Qué quiere decir? Que también se va a acercar al eje, no siendo tan cercano a la longitud de onda 1. Entonces quiere decir que va 1 con un mayor índice de reflexión y 2 con 1, siendo menor al del aire, siendo mayor al del aire, pero muy cercano. Entonces aquí, ¿qué me dicen? Que el índice de refracción del 2 se comporta con un valor, un índice menor al del aire. Aquí me dice que el 2 se refracta a mayor intensidad que el 1, entonces la respuesta es la A. Es de analizar estos datos y contrastarlos acá. Sí, pero no tengan en cuenta que no están comparando para Diego Duarte. Tengan en cuenta que no están comparando la diferencia. A mayor índice de refracción, más cerca al eje vertical. Y el que tiene mayor índice de refracción es el de 3.7 porque tiene casi 4 de índice de refracción. Entonces, el índice 1 debe estar más cercano al eje vertical. Entre más cerca esté el eje de Y es porque el índice de refracción es mayor. Sí, de pronto ahí no hay una proporcionalidad muy clara del 2, porque debería estar un poquito allá, pero se comporta en las características general que debe tener. Entonces, porque las dos posibilidades son A o D, pero en A me dice que el haz de luz 2 tiene mayor índice de refracción que 1, cuando esta gráfica que tenemos acá me dice lo contrario. Cuando se acerca más al eje de simetría es porque tiene un mayor índice de refracción. O sea que la tabla está inversa, ¿no? A mayor longitud, a menor longitud de onda, porque es que aquí no me están dando distancias al eje de simetría. Aquí me están dando la longitud de onda de la emisión de ese haz de luz. Esto no tiene nada que ver con la distancia que hay al eje de simetría. Aquí lo que le dicen a ondas de longitud
pequeño, el índice de refracción es alta. A ondas de longitud mayor, el índice de refracción disminuye. Aunque aquí no importa la notación científica porque el exponente está igual, 10 a la menos 7, 10 a la menos 7, 10 a la menos 7. Es decir, es menos 3 que 4, que 5, que 6. En la B el vidrio está al otro lado. No, hijos, el aire es arriba y el vidrio es abajo. Lo que hicieron fue escribir la palabra en otro lado. No quiere decir que esta linecita punteada divida vidrio y aire. No. Entonces, en esta linecita punteada se define el eje de simetría. Y esta linecita que no es punteada define la separación del material. Entonces deben tener en cuenta eso para cualquier esquema. Siempre el esquema va en ese orden. Arriba un índice, un material, abajo otro. Y el eje de simetría para separación. Miremos este que también les pide los valores. Última porque ya es la de terminar. De pronto eso era lo que estaban tomando. Entonces, el estándar de la representación de la reflexión y la refracción es que va un material en la parte superior y el otro material separado por una línea continua abajo. Si hay varios materiales, pues están separados por líneas continuas. La lineecita punteada, lo único que define es el eje de simetría por el estándar de representación. Estos son los tipos de cosas que uno debe preguntar. Saber cuál es la interpretación de la información, cómo se la están dando. Y resulta que en física hay muchas formas preestablecidas, que se asume que todo el mundo lo sabe y eso es mentira. Ejemplo de esta situación. Entonces, medio 1 es de arriba, medio 2 es de cuadrante de abajo. Normalmente esto sucede cuando un rayo de luz incide en un cristal translúcido, es decir, en un vidrio que permite ver allá. Ustedes se dan cuenta que en un vidrio, por más transparente que sea, uno logra reflejarse un poco. Entonces, eso sucede por eso, porque la luz se alcanza una parte a reflejar respecto al otro. Entonces aquí le dicen, forman el mismo ángulo respecto a la línea punteada, es necesario que el ángulo valga. Hay solo un ángulo válido ahí. Vale Salazar, hola, ¿cómo estás? Llegas un tricito tarde. Tienen que revisar los videos para las personas que llegan tarde a la clase o no la pudieron ver. Entonces el video del transcurso de la semana está. Trabajamos algo de óptica y sonido, de luz y de sonido. El único valor para que esto se mantenga y el ángulo de reflexión sea equivalente al ángulo de incidencia, en este caso particular, es el de 45 grados. Incide con una relación de 45 y refleja con una relación de 45 grados para tomar en cuenta. ¿Qué es lo que sucede? Que realmente aquí no es muy claro la información, porque es que yo no sé exactamente la proporción de diferenciación del ángulo que me va a dar el medio 2, entonces ahí se comete un fallo. Ahí estamos hablando de que hay una relación absoluta de reflexión y de refracción, entonces para que se presente esa situación, el ángulo incidente tiene que ser de 45 grados, en ese caso específico. ¿Qué es lo que sucede? La gráfica no ayuda mucho, en este caso específico. Con los datos que me dan
de medio 1 y medio 2 se pone en tela de juicio este 45 grados. Pues porque digamos si se refleja con 90 grados, vuelve la pregunta, ¿cuánto o qué proporción me reduce este valor? Entonces, como yo no lo sé, la proporción de diferenciación o la proporción de refracción, la única que podría asumir es 45 grados, de resto no es, y no lo deja uno satisfecho esa pregunta. Ahí vamos, Lore RR hace precisamente la aclaración que es, si los índices no son iguales, es muy difícil que estos dos formen el mismo ángulo, porque no es la misma relación de reflexión que de incidencia. Entonces, por eso tomamos el ángulo de 45 como estándar para ese tipo de preguntas, porque en ese caso yo debería decir, bueno, el ángulo se reduce tanto, o el ángulo se reduce en una proporción de tanto, para que la pregunta quede bien. Si el ángulo incidiera a 90 grados no habría reflexión ni refracción. Entonces el ángulo incidente no afectaría el material porque pasaría de largo a 90 grados respecto a la vertical. Tengan en cuenta que es respecto a la vertical. Miren. El ángulo está en la vertical. Entonces ahí es un poco difícil. ¿0 grados? No, hijos, no puede haber 0 grado acá. Acá. Entonces, en ese caso está mal. Aquí tenemos el ángulo de incidencia. El ángulo de incidencia no puede tener la misma característica que el eje de simetría, o si no, no se forma reflexión. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que esto se refleja en la misma característica del valor. Entonces estaríamos diciendo que si incide con 0 grados, va a reflejarse con 0 grados. Entonces toda esta gráfica no tendría el más mínimo sentido. Entonces, si hay un fallito en la construcción de la pregunta, pero si hay una que no puede ser es D y B. Estaría entre 75 y 45, pero el ángulo de 75 grados no me da claridad. Entonces yo por descarte tomo el 45 que es el estándar. Joao Felipe. Entonces si hay un error en la apreciación de la pregunta, pero si un ángulo no es 0 y 90 grados. Entonces tengan en cuenta que muchas veces el LITFES no da la corrección. Tengan en cuenta que el LITFES no va a hacer una entrega ni opciones de respuesta ni corrección. Ellos liberan el material, pero en el material no van opciones de respuesta ni van explicaciones, para que lo tengan en presente en cuanto al material que encuentran. En 45 sería aproximadamente lo mismo. Hay una relación de 45 grados que se permite el valor y habría una incidencia de 45 grados aproximado. Descartando estas dos, uno podría descartar también la de 45 grados. 45 grados forma un ángulo de 90 y querría decir que aquí también habrían 45, por lo cual la línea se mantendría. No habría una variación de medio. Entonces ahí entramos a discutir que sería 75. Si fuera 75, refleja con 75, pero al reflejar con 75, diríamos que el medio 2 tendría menor índice de refracción. Y aquí me dice que el índice 2 es mayor que 1. La pregunta tiene una cantidad de fallos, pero salió en el ITFES. Entonces ustedes deben saber, entender que no pueden dejar la respuesta sin valor. La de 45 es la menos ambigua de todas, entonces se elige esa respuesta como tal. Ese tipo de preguntas no es común que salgan, pero tienden a salir. Entonces chicos, no es más, les voy a dejar otra pregunta para que me la respondan al correo. Y miramos, entonces revisen ahí la información que están consultando, que esa pregunta podríamos decir que ni siquiera respuesta tiene, pero hay que ajustarla a una opción de respuesta. Lo que sucede es que en la red mucha gente responde y el ITFES no da respuestas, les reitero eso. El ITFES libera material, pero no les da las correcciones a las preguntas ni les da las opciones de respuesta para que lo tengan bien. Nicolás, no es el ITFES, porque les estoy reiterando, el ITFES no da opciones de respuesta. Eso es alguien que la corrigió y la subió a la red como cuenta del ITFES.
Entonces hay que tener en cuenta eso, que el material que ustedes encuentran en la red lo ha manoseado mucha gente. Entonces, hay mucha gente muchas veces que no tiene la más mínima idea de lo que está haciendo. Entonces, tengan cuidado con las fuentes de información, muchachos.